honrosos y otro para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuestos ¿para qué? Para toda buena obra. Puedes sentarte, mi hermana. Cuando nosotros venimos a los pies de Dios, ¿verdad? Y dejamos que Él nos limpie, que Él nos purifique, ¿verdad? Dice la Biblia que en una casa grande hay no solamente utensilios de oro ni de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos deshonrosos, ¿verdad? Y dice la Biblia también que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Cuando nos limpiamos, ¿de qué necesitamos limpiarnos? Venimos a los pies de Dios todas dañadas, venimos a los pies de Dios lastimadas, venimos llenas de rencor, venimos llenas de odio de las personas que nos han hecho daño, venimos llenas de dolor, de tristeza. Entonces, ¿cómo nos limpiamos? Cuando nosotros buscamos de la palabra de Dios, cuando nosotros oramos, ¿verdad? Y le entregamos a Dios nuestra carga, nuestro dolor, para que seamos un instrumento, ¿verdad? Porque las personas que no perdonan, las personas que siguen en su pasado, son personas comunes, como las que están allá afuera. Las de allá afuera siguen odiando, siguen echándose muchas cosas, pero nosotros somos personas que Dios nos ha llamado a hacer cosas extraordinarias, mujeres extraordinarias. Si nosotros vemos la palabra de Dios, mi hermano, ¿quién fue Esther? ¿Esther fue una mujer común? No, fue una mujer extraordinaria, porque la palabra de Dios lo habla, que fue una mujer que enfrentó al rey, ¿verdad? No importando que no fue llamada, que fue intercedió por su pueblo. Esa es una mujer extraordinaria. Y tú eres una mujer extraordinaria. ¿Por qué te voy a decir? Porque, mi hermana, a pesar de las adversidades, a pesar de que a veces como mujeres se nos viene todo el mundo encima, nosotros seguimos de pie. Pero no es por nosotros, es por un poder que viene de allá arriba, y es de Jesús de Nazaret, mi hermana. Porque uno como mujer le viene el trabajo, las que trabajan en la casa, los hijos, y tú dices, todavía llega al final de la noche y digo, teniendo energía. ¿O no les pasa? Nada más me pasa a mí. Después de haber dormido ayer toda la tarde, anestesiada por la medicina, hoy puedo decir que tengo nuevas fuerzas. A veces necesitamos, Dios te ha escogido, mi hermana. El Señor nos ha preparado y nos ha llamado para toda buena obra, en las cuales siempre debemos de andar. ¿Cuáles son malas obras? Las obras, mi hermana, donde a veces no queremos perdonar, donde a veces nos hacemos las mártires, es que me hicieron y eso ya pasó años atrás y seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y las únicas que nos dañamos somos nosotros, porque las personas que nos lastimaron y que nos ofendieron andan en el mundo como si nada, y nosotros somos las ofendidas y nosotros somos las lastimadas. Pero déjame decirte en esta noche que Dios te ha llamado para ser una mujer extraordinaria, que salgas, mi hermana, de a donde te tiene el enemigo, te quiere tener el enemigo diciendo, ¿por qué me hicieron esto a mí? Yo no me merecía esto, ¿por qué mi esposo me engañó? ¿Por qué mi amiga me falló? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Eso ya pasó. Aleluya. Lo que importa es hoy. Y hoy Dios quiere hacer cosas grandes para tu vida, cosas maravillosas. Yo le compartía hoy a la hermana Elia, le digo que ya llevaba semanas escribiendo en mi libreta de mi diario vivir, en mi diario, y parte de esto son cosas de que yo he pasado, cosas que yo me he tenido que meter a la cabeza en la palabra del Señor, a donde yo sé que Dios me ha preparado para toda buena obra, y que yo no me tengo que conformar a decir, nada más soy la esposa del pastor, porque hay muchas que se conforman nada más con ser esposas de pastor y no pasan de ahí, siempre andan atrás, escondiéndose atrás del esposo, y el esposo, ay, esto y el otro, y a veces hay una necesidad donde las mujeres tenemos que salir al frente. Hubo un tiempo en mi vida que yo no me quise conformar, y yo dije, si tú me has escogido y yo sé que tú puedes hacer cosas grandes, quiero ser ese instrumento en tus manos. ¿Por qué, mi hermana? Porque tú no te debes de conformar. Yo al mío es ser mujeres, ¿verdad? Cada mujer que se esfuerza a buscar de Dios más y más. ¿Sabes por qué? Porque mi hermana Elvia no sabía tocar la batería, mi hermana Soledad no sabía tocar el bajo, mi hermana Chabelita no sabía tocar el piano, ahora no sabíamos cantar, pero ¿sabes qué es lo que nos impulsa a hacerlo? Es el amor por Dios. El amor de Dios nos hace hacer cosas extraordinarias, mi hermana. Nos hace cosas, hacer el amor de Dios que jamás pensaste, como decía la hermana, era
personas que siempre dicen, es que yo no sé hacer nada, es que yo no puedo, y el yo no puedo es parte de su vida y le impide llegar a donde Dios la quiere llevar. Él dice la Biblia en Filipenses 4:10-13 que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No es en mi fuerza, es en la fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque también dice la Biblia en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creadas ¿en quién? En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que lo viésemos en ellas. Amén. O sea que Dios al llamarme ya tenía preparado muchas cosas hermosas para mí. Amén. Dios al llamarme ya tenía muchas cosas preciosas para ti. Y lo sigue teniendo, mi hermana, pero tú tienes que poner de tu parte y salir de esa cajita. Salir de esa cajita y decir, hey, aquí estoy, Señor. Úsame, Señor. Porque mientras estés en esa cajita y te digan, hermana, ¿qué está pasando contigo? Mira, hermana, oh, es que no puedo, hermana. Me recuerdo mucho a la hermana Lupita que me decía, pastora, pero yo no, sí puedes. Y la aventamos a dirigir la alabanza. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Él. Dile a la que está a tu lado, Dios te ha llamado y eres hechura de Él para hacer cosas grandes y maravillosas en Dios. Fíjate, mi hermana, todas somos creación de Dios, parte de Dios. Hemos sido creadas para toda buena obra. Todas hemos venido de este mundo con un plan y un propósito de Dios. ¿Tú crees que Dios se equivocó contigo? No. Yo antes pensaba que Dios se había equivocado conmigo, pero te voy a decir por qué. Porque yo no conocía de Él. Y todo lo malo me pasaba a mí. Yo decía, si van a engañar a alguien, me engañaban a mí. Si van a golpear a alguien, me golpeaban a mí. Aún cuando era niña, todos me pegaban. Pero entendía ahora que yo fui creada con un propósito. Y de esa niña, mi hermana, que era golpeada, que era tal vez en un momento donde todos la reñaban por su inquietud, nadie la aguantaba, el Señor dijo, esa inquietud la voy a usar para mi gloria. Dios te va a usar para su gloria. Todas tus debilidades que hayas tenido en el pasado, ahora vienes a ser fuerte en el Señor, porque fuiste creado para hechura de Él, mi hermana. Él quiere que te muestres como esa mujer que hace cosas extraordinarias y diferentes a lo que hace la gente común. ¿Qué hace la gente común? Lo de diario. Hay gente común que viene a la iglesia y ahí no pasa. Vengo a la iglesia pero no hace cosas extraordinarias. ¿Qué son cosas extraordinarias? Que cuando tú vas a tu casa, tú oras. Cuando tú vas a tu casa, lees la Biblia. Cuando tú vas a tu casa, tú alabas a Dios y no importa quién te escuche, tú estás alabando a Dios y dices, ¿quién es esa loca que está cantando? Esa loca es una sierva del Señor que está orando y alabando a Dios aún en el baño. Aún en el baño, mi hermana. No te debes de callar. Porque Dios nos ha llamado a hacer cosas extraordinarias. En el trabajo, donde quiera que estés, tú tienes que mostrar que fuiste escogida para ser una mujer extraordinaria en esta tierra. Tú no te debes de conformar a lo que son otras mujeres. Aleluya. ¿Has conocido mujeres que llevan años en una congregación? Pero si le dicen, hermana, vamos a cuidar a los niños, es que no puedo. Hermana, vamos a hacer esto, en verdad no puedo. Tienes que quitarte esa mentalidad, porque no puedo no te deja avanzar a lo que Dios quiere hacer en tu vida, a lo que Dios quiere hacer. ¿Sabes qué, hermana? A mí, en mi comenzar con el Señor, a mí me decía mi pastor, hermana Trini, ¿quieres ser maestra de escuela dominical? Y yo le decía sí, aunque no sabía la Biblia. Y le digo, nada más dígame cómo la tengo así. Y ya ves que traen libros para que tú des, y yo me ponía a estudiar los libros. Oh, hermana, ¿quiere cuidar a los niños? Sí, aunque no me gustaba cuidar la cuna, pero lo hacían porque tenía niños chiquitos. Lo que te lleva a hacer cosas extraordinarias, mi hermana, son aquellas cosas que tú no quieres, pero el Señor te dice, hazlo. Hazlo, porque yo voy a hacer cosas grandes en ti. ¿A quién le gusta estar en este tiempo caluroso, estar quemándose aquí con harto calor? A nadie le gusta. ¿A alguien le gustaría estar en su casa con el aire prendido, tal vez viendo televisión? Y decir, ¿para qué voy a las mujeres? Pero Dios nos ha escogido con un propósito. Dios nos ha llamado para ser mujeres extraordinarias. La mujer tampoco ha sido creada, mi hermana, para ser uno más del montón. Dile, yo no soy una más del montón.
Yo soy una que Dios escogió para hacer cosas extraordinarias en mi casa, con mis hijos, con mi familia, donde quiera que yo ande. Las mujeres han sido creadas por Dios para ser mujeres extraordinarias que van a hacer cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias. Entre tú te lo propongas hacer algo para Dios, Dios se va a encargar de levantarte, de abrirte más puertas que tú no pensabas que tú ibas a llegar a hacer. Pero Dios dice, por tu fidelidad, por tu corazón, porque hay un corazón dispuesto a mi servicio. Imagínate, mi hermana, como Ru y Noemí. Ru, ¿qué pasó con Ru, verdad? Noemí era su suegra, pero Ru era su nuera. Y llegaron cuando a la ciudad donde era Noemí, ella iba amargada porque había perdido sus hijos y esposo. Pero Ru no se conformó a ser la nuera de Noemí, sino que iba y recogía espigos para que comieran. Era algo extraordinario que esa mujer estaba haciendo. Aunque no le correspondía seguir con ella porque ella no tenía más hijos, ella prefirió seguir a ella y a su Dios. Esas son mujeres, mi hermana, que están dispuestas a decir, no me importa que ella no sé, pero yo voy a servirla. Yo le voy a servir a Dios y la voy a seguir. ¿Por qué? ¿Qué le digo? Tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Y mi hermana, Dios te está llamando a hacer cosas grandes. Dios está sacando de cada una de nosotras un diamante. ¿Sabes que cada una de nosotros tenemos un diamante? Pero a veces lo tenemos tan escondido. Y a veces no queremos pasar por pruebas. Yo un día le dije a mi madre espiritual, Mana Gaby, ya no quiero, porque entre más me esfuerzo, más cosas me pasan. Y me dice, Dios está sacando y puliendo ese diamante. Y me empezó a decir, un diamante a veces queda negro, lo tienen que pasar por el fuego, lo tienen que pulir, hasta que queda una perla preciosa. Pruebas van a venir a tu vida, sí, pero es para tu bien. Van a venir luchas, entre más camines, más pruebas vas a tener. Pero recuerda que no estás sola, que el que está contigo es Jehová de los ejércitos, aquel que te formó desde el vientre de tu madre para hacer cosas grandes en tu vida. Hermana, ese diamante tiene que salir de lo escondido, porque cada una de nosotros Dios ha puesto habilidades y virtudes, pero a veces las tenemos tan escondidas que el Señor a veces tiene que mandar a alguien y decir, yo te he escogido para cosas grandes. A veces digo, no, yo, a mí, ¿cómo a mí? El otro día la hermana Lupita y la hermana Chabelita me hicieron contarme mi testimonio, porque me dijeron, ¿y usted cómo llegó a ser pastora? Le dije, es que yo no podía ser pastora. Mi esposo empezó en las calles y le dije, ni loca voy a ser esposa de pastor. Me pasaron muchas cosas, de las cuales ahora digo, Señor, te doy gracias por toda lengua mentirosa que se haya levantado en mi vida, porque sacaste el mejor diamante que había dentro de mí y me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar y me enseñaste a entender a las mujeres. ¿Por qué, mi hermana? Porque tristemente como mujeres somos difíciles de carácter. ¿Me entienden? Y somos las que más encontramos guerras unas a otras. Pero ahora el Señor, cuando tú vas y le dices al Señor, ayúdame a amar, porque la Biblia dice que tenemos que amar a aquellos que nos ofenden, que tenemos que perdonar a aquellos que nos lastiman. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjate lo que dice Efesios 1:8. Vamos a ir al libro de Efesios 1:8. Dios es bueno. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quién lo hizo nosotros? Que hizo sobreabundar para con nosotros, mira la que está contigo, para contigo, en toda sabiduría y inteligencia. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con sus propias manos lo destruye. ¿Cuál es la mujer sabia? La mujer sabia que se dedica a buscar de Dios, que se dedica a orar por su esposo, que se dedica a orar por sus hijos, que a pesar de que mira los errores de su esposo, le dice, Señor, ayúdame a aguantarlo y ayúdame a soportar, porque yo sé que tú lo vas a cambiar. La mujer sabia no se queja, la mujer sabia platica con Dios. Esa es la mujer sabia. ¿Qué ganamos con quejarnos? ¿Qué ganamos con decirle, Señor, me está pasando esto, me está pasando lo otro? No ganamos nada. ¿O ganamos algo?
Pero te voy a decir una cosa, cuando vamos a la presencia de Dios y lloramos, sí ganamos mucho. ¿Por qué? Porque dice que Él nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Fíjate, Dios nos fue a buscar, mi hermano, mi hermana, a un rincón donde tal vez nunca nos imaginamos que Dios nos iba a encontrar. Pero Dios mandó un ángel a predicarnos la palabra de Dios, a decirnos si hay esperanza para tu vida, si hay esperanza para tu matrimonio. ¿Cómo no ser esas mujeres extraordinarias en la presencia de Dios? Si Él quitó el dolor, si Él quitó la tristeza, Él puso gozo en vez de dolor, Él puso paz en medio de tormenta. Solamente a Él le debemos todo, mi hermana, lo que nosotros somos. Dios, en algún momento, mi hermana, de nuestra vida, cuando no había esperanzas, cuando tal vez tú decías, bueno, yo, voy a ponerme yo, no voy a decir de nadie. Cuando yo decía, para mí no existe Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando Él me golpeaba? ¿Dónde estaba Dios cuando mi esposo me engañaba? ¿Dónde estaba Dios cuando todo me pasaba a mí? Esas preguntas siempre retonaban en mi mente antes de conocer a Dios. Pero en su momento Dios llegó a mi vida y me dijo, aquí estoy. Siempre he estado presente, pero tú no me mirabas porque no me buscabas. Queremos sentir, pero no le buscamos. Y cuando le buscamos es cuando sentimos. Cuando buscamos la palabra de Dios, cuando venimos a Él, es cuando sentimos que Dios está con nosotros. Y sabemos que Dios está con nosotros. Y aún, mi hermana, en esas cosas malas, ahora yo puedo entender que Dios me cuidaba. Que Dios tenía cuidado de mi vida. Porque pasé tantas cosas donde tal vez pudiera perder la vida. Y no la perdí. Porque Dios ya me tenía predestinada desde la fundación del mundo. Dios ya tenía predestinado tu vida para este momento. Para que le sirvieras así las cosas extraordinarias. Tu lugar es ese lugar donde suceden cosas extraordinarias. Ese lugar, mi hermana, donde Dios te quiere llevar es a una comunión que tú tengas diariamente con Él. Diariamente en buscar la palabra de Dios. Que no te conformes. Ya lo busqué el domingo. Hoy el lunes. Como los que dicen, el lunes no se trabaja. ¿Has escuchado así a los albañiles en México que el lunes por andar de su parranda no trabajan? Dicen, no, el lunes, el martes busco porque hay mujeres, el miércoles porque hay servicio y ahí leo la Biblia. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida cuando tú hagas algo extraordinario para Él en su presencia. Cuando tú le busques de todo tu corazón. Yo te voy a platicar algo. El día que yo iba para el hospital, yo un día antes le he dicho a mi esposo, mañana voy a ir al hospital porque tengo que ir a las 7. Y me dijo, y yo pensé que él se iba a levantar y yo me quedé tan dormido y yo me dije, ay Señor, no lo necesito porque tú vas conmigo. Pero cuando yo le dijeron, le dije, ay Señor, necesito a mi esposo. Pero no estaba, pero estaba el Señor. Y ahí mi hermana en ese cuarto de emergencia yo le lloré y le dije, Señor, haz que se me quite fiebre, pero no dejes que la presión se baje porque no quiero que me operen. ¿Tú has escuchado orar así a alguien? Pero en ese día le dije, Señor, que no se me baje la presión, que siga como está hasta que llegue a mi casa. Hay veces, mi hermana, tienes que hacer oraciones no comunes, como todos oramos. Hay veces que tienes que hacer oraciones como Ana, que derramó su alma en la presencia de Dios y la tuvieron por loca, la tuvieron por ebria. Hay veces, mi hermana, que tienes que llorar. Hay veces que tienes que gritar y decirle, Señor, y sacar ese dolor dentro de ti. Porque a veces siempre hacemos lo mismo. Señor, te doy gracias por un día más, te doy gracias por mis hijos y eso. Hasta que un día Dios abrió mi vida y me dices, ¿quieres que yo haga cosas extraordinarias en tu vida? Haz cosas extraordinarias para mí. Y empecé a orar, mi hermana, y me acordé
a donde el Señor me decía una escritura que siempre he leído y he compartido en Isaías 54:4, donde dice: no temas, porque yo estoy contigo. Un día, pasando momentos bien difíciles en mi vida, yo tuve que decirle al Señor: te entrego mis hijos, te entrego todo, porque ya no puedo, Señor. Haz lo que tú quieras, pero ya no puedo más. Antes yo le decía: Señor, bendice la vida de mi hija, bendice la vida de mi esposo, bendice esto. Hasta que un día me dijo el Señor: entrégalos. Y yo le dije: Señor, trata como tú quieras tratar, pero guarda su alma y guarda mi corazón. Ese día el Señor trabajó en la vida de mi familia. Un día mi hermana, mi niña, la chiquita, la que ahorita tiene 13 años, estaba bebé, por 20 días enferma y enferma, porque le habían puesto una vacuna que estaba ya pasada, y mi niña no se le quitaba la fiebre y no le encontraba nada. Yo ya estaba cansada, yo oraba y le lloraba al Señor. Y una madrugada, mi hermana, me recuerdo que yo levanté a mi hija y le dije: Señor, ya no puedo más, te la entrego, si quieres llevártela, llévatela. Y me acordé cuando Abraham entregó a su único hijo. Así tienes que entregar a tus hijos, porque a veces los queremos tener así. Lo único, mi hermana, que tú y yo no tenemos que soltar es nuestra vida. Para que nosotros, ¿por qué? Porque si soltamos nuestra vida, mi hermana, entonces ya no vas a ser tú. Tienes que soltar tu vida, pero en las manos de Dios, para que Dios guíe tu vida y no tu carne. Porque a veces decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Porque a mí, Señor, si aún yo te sirvo, aún a los siervos de Dios, siervas de Dios en la Biblia le pasaron cosas. Pero la diferencia, mi hermana, que la fe de ellas alcanzaron a tocar el corazón de Dios, y nada de los problemas, nada de las situaciones movieron su vida, sino que siguieron en medio de la prueba, en medio de la lucha. Dice Isaías 54:4 y 5: no temas. Dile a la que está a tu lado: no temas en servirle a Dios, no temas en avanzar. Entre más caminas, el perro va a ladrar, y no importa, porque el poderoso va contigo. A veces tenemos miedo: es que ya ladró el perro, es que si doy más recio, como que ladra más fuerte. Déjalo que ladre más fuerte, porque entre más fuerte ladre, más fuerte es tu victoria. A veces hay cosas en nuestra vida que nos atemorizan. Yo, una cosa que siempre, te voy a decir, le tengo pánico, es que me duerma toda. Eso sí, ¿quieres que se me suba la presión? Dime que me vas a llevar al hospital para que me duerma. Cada una de nosotros tiene algo en su vida que tiene temor. Algo le tienes fobia. Pero yo le dije al Señor esta mañana: si yo tengo que enfrentar lo que tenga que enfrentar, hazlo pasar. Y esta palabra te la quiero dar en esta noche: no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, de aquello que te dañó, de aquello que te lastimó, de aquello que vienes cargando por no perdonar, porque te abusaron tal vez sexualmente, porque alguien te lastimó y todavía lo sigues cargando y dices: ya no puedo más. Dice el Señor: no temas, no serás afrentada, ya no más será vergüenza para ti, porque el Dios de Israel te levanta y abre, mi hermana, en un desierto y pone agua donde no hay agua. Pero tenemos que entender que tenemos que soltar ciertas áreas de nuestra vida que nos dañan, y tenemos que purificarnos para que el Señor haga esas cosas extraordinarias. Y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será aquel. O sea que Dios nos ha llamado para olvidar el pasado y empezar una vida nueva con Dios. Yo un día le dije a mi madre espiritual: pero ¿cómo quiere que yo borre de mi mente todo el engaño que mi esposo me hizo? Si no te estoy diciendo que lo borres, simplemente te estoy diciendo que lo superes. ¿Pero cómo? Busca de Dios, busca de su palabra, porque tú no vas a poder sola si tú no buscas de Dios. Y hoy en esta noche yo te digo: tú no vas a poder superar cosas en tu vida si tú no vas de la mano con Dios.
Si tú no te agarras de la mano con Dios, no vas a poder superar cosas que como mujeres no suceden y nos pasan. Solamente de la mano de Dios. Dios nos ha sacado, dile a la que está a tu lado, Dios te ha sacado de esos lugares para ponerte en un lugar de honra. Dios te ha escogido para ponerte en un lugar privilegiado y te dice, paloma mía. Y eso está en Cantares. Me encanta esa escritura. Fíjate lo que dice. ¿Saben que Cantares es para los enamorados? Pero el Señor también está hablando a su iglesia. El Señor también te está hablando a ti. Porque el Señor también llega a nuestro corazón a cautivarlo y enamorarnos día tras día. Así que si tú estás esperando que tu esposo venga y te diga, ay mi amor y esto, ve a los Cantares, porque el Señor ahí te habla tu corazón. Amén. Quien lo tenga, a ver, hermana Mayra, ya lo tiene, lo puede leer en voz alta, por favor, en Cantares 6:9. Fíjate lo que dice. En voz alta, por favor, hermana. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Fíjate, más una es la paloma mía, más una. Esa una eres tú. Esa paloma que Dios escogió. Esa paloma, mi hermana, perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque Él nos va a ir perfeccionando día tras día. ¿No te ha pasado que a veces dices, ay, por un tiempo tú le dices, le hablas bien pasible a tus hijos, a tu esposo, y quieres ser tranquila y ya no quieres gritar, pero llega un momento donde a veces sientes que ya no puedes más y sacas y dices, es que ya no quiero ser igual, Señor? En esta tierra vamos a pasar cosas, porque yo las he pasado. En esos momentos a donde yo digo, Señor, hoy me voy a levantar y me pase lo que me pase, no voy a decir nada. Y si se me atraviesa mi esposo con algo, tampoco voy a decir nada. Y por unas horas de la mañana todo va bien, todo mediodía, todo va bien, pero llega en la noche, cuando ya estamos cargadas de tantas cosas, que los niños, que la comida, que esto y que el otro, y pasa el amor y te dice algo que no te gustó. ¿Para qué me llamas así? El Señor quiere perfeccionarnos día tras día. ¿Y cómo nos va a perfeccionar el Señor? Cuando busquemos de su palabra. Tenemos que dejar lo común de ser mujeres comunes a llegar a ser esas mujeres extraordinarias en la presencia de Dios. Como te dije hace un rato, a veces tienes que hacer oraciones, mi hermana, que muevan el corazón de Dios. A veces dices, ay, pero ya oré, ya lo haces con una poca fe. Que yo digo que el Señor, al oírnos, yo el otro día le digo, ay Señor, perdóname porque esta mañana me levanté sin ganas y empecé a orar y me bajé. ¿Cuánto le pasa que se bajan de la cama y se bajan como sin ganas de levantarse y se ponen de rodillas? Ay, buenos días, Señor, buenos días, Espíritu Santo, aquí estoy, Señor. ¿Tú crees que Dios nos va a escuchar así? Dios quiere que hagamos esas oraciones extraordinarias en su presencia. Muchas veces no logramos saber lo extraordinario porque nosotros mismas no hacemos cosas extraordinarias para Dios. Que si el enemigo te dice no puede, tú dile, sí lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo de que no voy a poder cantar? ¿Cómo de que no voy a poder predicar? ¿Cómo de que no voy a poder decirle a una persona que Cristo le ama? Sí puedo, porque Él me fortalece y Él pone palabra en ese día. Porque muchas veces nosotros nos hemos menospreciado. O nada más a mí me pasa. O sea que todo me pasa a mí, a ustedes no les pasa nada. Gloria a Dios porque van por muy buen camino. Dios, mi hermana, quiere que tú pagues un precio.
Ay, pero que se conforme con los domingos que voy a la iglesia. Que se conforme con que de vez en cuando leo la Biblia. Dios no es un Dios de conformidad para bendecirnos. Dios siempre nos bendice. Pero ¿por qué muchas veces ponemos esta a muchas cosas que Dios quiere hacer? Por nuestra falta de búsqueda, por nuestra poca fe, porque no le creemos bastante a Dios para hacer cosas extraordinarias. Dile a la que está a tu lado: Dios no se equivocó contigo. ¿Sabes que hay mujeres, mi hermana? Yo iba a leer una parte que escribí y yo puse: hoy yo quiero no perder eso extraordinario que Dios quiere hacer en mi vida. Hoy yo no quiero ser igual que ayer. Si ayer no hice para Dios, hoy lo quiero hacer en su nombre. ¿Por qué? Porque cada día, mi hermana, debemos de ser mejores. Cada día tenemos que salir al frente y decirle: Señor, muévete en mi vida. ¿No les ha pasado ahorita que estaba la presencia de Dios y estaba mi hermana así que empezaron? Yo dije: Señor, te pido que guardes los corazones de unas personas, Señor, pero te pido que te muevas y toques corazones y sacudas, porque algo tienes que hacer en nuestra vida. ¿Por qué, mi hermano? Eso es lo extraordinario, de que tú dejes mover a Dios en tu vida, de que tú le des la libertad al Espíritu Santo y digas: Señor, heme aquí, no importa que me cataloguen loco, no importa que me digan esto, no importa lo otro, pero yo quiero ser sana, yo quiero liberarme, yo quiero, Señor, que tú hagas cosas grandes en mi vida. Porque a veces, hermana, nos quedamos así y decimos: eso no es para mí. No. Y tú estás resistiendo al poder de Dios. Tú te estás resistiendo a algo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo me recuerdo que en mi caminar con Dios, y yo dije: ay, Señor, que mi hermana la nueva no se vaya a espantar. Porque en mi caminar con Dios, cuando yo entré a una iglesia pentecostés, porque yo iba a una iglesia bautista, y la iglesia bautista es muy calmadita, y entré a una iglesia pentecostés y todos brincando y danzando, y dije: ay, Señor, me trajiste a un lugar donde están locos, porque yo no estaba acostumbrada así. Y un día el pastor estaba predicando y se caía la gente, y le dije: no, a ellos le pagan para que se caiga. Era una iglesia americana, y cuando mi hermana, el siguiente domingo estaba una alabanza preciosa que yo empecé a llorar y a llorar. Y yo dije: no, desde aquí de mi banca yo puedo sentir, pero algo dentro de mí como que me jalaba como un imán. ¿No les ha pasado a ustedes? Como un imán hacia el altar. Y yo dije: ay, ya se levantó el pastor. Ay, Señor, cúbreme que no me vaya a tumbar. Hermana, todavía me llegaba donde estaba el pastor y hasta ahí me di cuenta que no era el pastor. Ahí me di cuenta que era poder de Dios que dejaba tocar a que se deja tocar. ¿Cuántas veces me han dicho: ay, esa hermana está loca porque está bien y llore? No, ella se metió a la presencia de Dios, y cuando tú dejas que la presencia de Dios, mi hermana, te toque y le da libertad, empieza a salir todo lo que te ha estado cargando, todo lo negativo, todas las preocupaciones, y empieza a poner Dios paz dentro de tu corazón, porque sabes que el que te estás tocando no es cualquier persona, es Jesús de Nazaret, hermana, que ha venido a nuestro rescate. Yo pensaba que todas estaban locas antes, pero aprendí a meterme a lo extraordinario y quise de esa locura, donde cada día, mi hermana, a levantarme es ir a la presencia de Dios. Yo sé que la presencia de Dios está donde yo estoy, pero más el ir a ese santuario, mi hermana. Ahí a tu habitación donde tú te metes, cierras la puerta, oras y le expresas a Dios lo que a una persona no le puedes expresar. Aún a tu esposo tú no le puedes decir muchas cosas que tú estás pasando, pero solamente Jesús lo conoce. Y es ahí donde lo extraordinario de Dios se glorifica en tu vida, y dices: ¿por qué a esa mujer le pasan cosas? ¿Por qué esa mujer está esto y lo otro? ¿Por qué? Porque ella ha hecho cosas
postrada a los pies de Jesús. Dios quiere mujeres en estos tiempos que se levanten y doblen rodillas. ¿Por qué? Queremos ver cosas grandes en nuestra vida, queremos ver cosas grandes en nuestra familia. No te quejes, solamente dile al Señor: Señor, te encargo a esta persona, trata en sus vidas. Haz lo que tú quieras hacer. Tú no puedes cambiar la mente de nadie, pero Él sí puede cambiarla. Él puede transformar, Él puede sanar, Él puede restaurar. Lo que nosotros no podemos, el Señor lo puede. Dile a la que está a tu lado. Dice Filipenses 4:13. ¿Quién se lo sabe de memoria? ¿Todo qué? O sea que todas las mañanas se puede levantarte a clamar a Dios. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ay, que la flojera, fuera pereza, desánimo, fuera en el nombre de Jesús, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos destinadas a lograr mejores cosas. Depende ya no de Dios, sino de nosotras mismas. ¿Sabes qué, mi hermana? Algo que me ha motivado mucho. Yo estoy muy contenta porque hace un mes pesaba, te voy a decir mi peso, ¿cuánto pesaba? Pesaba 255. ¿Cuándo me pesaste? Y ayer que fui, pesé 245. Yo me sentí y dije, wow, si nosotros nos proponemos a ser verdaderamente firmes en todo, seremos mujeres de victoria. Seremos mujeres que alcanzaremos y lograremos muchas cosas que nunca imaginaste en tu mente. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a hacer cosas extraordinarias. A veces en mi vida, en mi caminar con Dios, siempre he sido muy firme en buscar de la presencia de Dios. Siempre he sido muy firme en estar constante en lo de Dios. Pero lo que no he sido firme es en mi cuidado físico. Y es donde Dios está tratando en mi vida. Y estos días, estos meses, el Señor me dice: todo lo puedes en mí que te fortalece. Tratemos, no del físico, trata espiritualmente primero en buscar la presencia de Dios, porque dice la Biblia: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Nuestra falta de firmeza nos hacen estar como estamos. Pero cuando tú te decides algo en Dios, te aseguro que lo vas a lograr en el nombre de Jesús, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Quiero terminar con esa escritura en Salmos 17:8 que dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué necesitamos ser guardadas? Porque para lo extraordinario tenemos que guardarnos para Dios y resistir el pecado que hay en este mundo. Tenemos que guardarnos para el Señor en todo tiempo, donde quiera que estemos, y decirle al Señor: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, porque lo necesitamos. Hoy en esta noche ponte de pie.